Buenos días, ingeniero Santiago. Voy a hablarle acerca del sistema integrado de gestión, en donde aprenderemos a cumplir los requisitos en cuanto a calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Empezaremos con la estación 1, en donde encontramos el capítulo 4, que se llama Contexto de la organización. En el contexto de la organización encontramos 3 requisitos. El primero es comprensión de la organización y su contexto. Y en el formato encontramos la matriz DOFA, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Cómo integrar este requisito? Entonces tenemos la matriz DOFA, la técnica Delphi, la tormenta de ideas y las entrevistas. Los aspectos a tener en cuenta son las cuestiones externas, cambios en la legislación, evolución tecnológica y competidores. En el 4.2 encontramos la comprensión de los requisitos de las partes interesadas. El formato, partes interesadas, necesidades y expectativas, formas de obtener esta información y cómo dar cumplimiento a las necesidades y expectativas. ¿Cómo integrar este requisito? Entonces, determinar un método común como sus necesidades y expectativas. Recomendable documentar dicho documento en el manual del SIG. Los aspectos a tener en cuenta es al realizar la identificación de las partes interesadas, se pueden considerar la calidad, los clientes, los proveedores, los inversores y los patrocinadores. En el 4.3 encontramos el alcance del sistema integrado de gestión, tipo de actividad y alcance. ¿Cómo integrar este requisito? Entonces, el sistema integrado de gestión debe estar definido, documentado y disponible para las partes interesadas. Y los aspectos a tener en cuenta son: en aquellas organizaciones en las que por su actividad existen centros de trabajo temporales, estos deben considerarse cuando se implemente el sistema integrado de gestión. Listo. Entonces, seguimos con la estación número 2. En donde encontramos el liderazgo. En liderazgo encontramos en 5.1 responsabilidades de alta dirección, perspectiva afectada y responsabilidades de la alta dirección. ¿Cómo integrar este requisito? Es fácil, ya que todas sus funciones son las mismas para todos los sistemas. Todos los requisitos descritos están desarrollados a lo largo del resto de las normas de referencia. Aspectos a tener en cuenta: análisis del contexto de la organización, establecimiento de la política integrada del sistema y análisis de riesgos y oportunidades. En el 5.2 encontramos la ficha de puesto de trabajo, ficha de puesto, cargo, responsabilidades, funciones y equipos de protección. ¿Cómo integrar este requisito? La autoridad se refiere a las relaciones de jerarquía y mando que hayan dentro de la organización. Y los aspectos a tener en cuenta son: los roles y responsabilidades tienen que comunicarse, se puede efectuar mediante charlas a los trabajadores. Tenemos también un plan de comunicación con asuntos de consulta y participación. Encontramos también plan de comunicación con asuntos de consulta y participación. ¿Qué comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿A quién comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿Quién comunica? Y posibles procesos asociados. Seguimos con la estación 3. Que es planificación. En planificación encontramos riesgos y oportunidades, que es el 6.1. En el 6.1 encontramos los riesgos y oportunidades del SIG, la fuente de riesgo, riesgos y oportunidades, descripción, probabilidad, impacto, acción y acciones a implantar. Tenemos en cuenta la evaluación del riesgo, implica un análisis, utilizar herramientas como la tormenta de ideas,
listado de riesgos y oportunidades, identificar los riesgos y oportunidades, documentar en el sistema integrado de gestión en un manual. Tenemos el 6.2, que es la identificación y evaluación de aspectos ambientales. En el 6.2, implementación de aspectos ambientales en situaciones, normas de funcionamiento. Fases del CB: aspecto ambiental, impacto ambiental, diseño, explotación, uso y desmantelamiento. Tenemos en cuenta que este requisito es específico y por lo tanto no es integrable. Debe haber un documento que contemple la descripción de actividades para la identificación de aspectos. Para la identificación de aspectos debe haber un registro de identificación por tipología. Aquellas empresas en las que el diseño o la distribución formen parte de sus actividades tendrán pleno control sobre estas etapas. En el 6.3 encontramos la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones. Tenemos este formato en donde encontramos el peligro, probabilidad, riesgo, la severidad y el accidente. También podemos ver que esto es un requisito específico y por lo tanto no es integrable. Es necesario que exista un proceso para la identificación de peligros, también determinar si los controles existentes son adecuados, se debe evidenciar el resultado, los riesgos laborales deben ser comunicados a los trabajadores y en caso de que se subcontrate la realización de las evaluaciones de riesgo, se recomienda guiar al técnico a supervisar los resultados. En el 6.4 encontramos los requisitos legales y otros requisitos. Entonces aquí tenemos esta tabla y es apartado de la norma, requisitos y procesos recomendados para dar cumplimiento. Tenemos cómo integrar este requisito. Los requisitos legales pueden proceder tanto de la legislación de aplicación a nivel internacional. Como registro se pueden generar uno o varios listados con los requisitos legales y los aspectos a tener en cuenta. Archivo o formato de Excel que contenga el listado de legislación y requisitos concretos a cumplir. Fichas por cada legislación de aplicación donde se detallan los requisitos concretas a cumplir. Listo. En el 6.5 tenemos objetivos y programas. Tenemos este formato y es objetivo de mejora, materia, año, motivación y objetivo. Plan de acción, acciones, responsables, plazos, recursos y resultado de seguimiento. Indicadores, indicador, responsable, valor actual, valor esperado y valor final. En el 6.6 tenemos también este formato que es la identificación de peligros y riesgos, los riesgos y los peligros. Entonces seguimos con la estación número 4. En donde encontramos el capítulo 7, que es el apoyo. En el apoyo tenemos los siguientes formatos. El formato de ficha de equipo. Encontramos equipo, número de serie y localización. Operaciones de mantenimiento, tipo, frecuencia, aspectos ambientales, control operacional, riesgos laborales y los elementos personales necesarios. Mantenimiento realizado, tipo, fecha, responsable, anomalías detectadas, acciones adoptadas y las notas. También tenemos que son las herramientas organizativas en función del grado de madurez de la organización y la finalidad o uso, bajo, medio, avanzado. En el 7.3 encontramos las comunicaciones externas mínimas en función de la parte interesada, comunicación externa y partes interesadas.
En el 7.4, integración del plan de prevención en el manual del Sistema Integrado de Gestión. Contenido del plan de prevención según la ley y apartado del manual del SIG donde encontrar esa información. Listo. Seguimos con la estación número 5. Que es el capítulo 8 y se llama Operación. En operación encontramos los siguientes formatos. El tratamiento de requisitos de control de la producción y de la provisión del servicio. Requisitos de control de la producción y de la provisión del servicio y tratamientos del SIG. Tenemos también que es el 8.2, planificación y ejecución de simulacros. Representantes, responsables, observadores, miembros del equipo y personal de la organización. Documentos de requisitos y revisión de los mismos en distintas actividades. Actividad, documentos de los requisitos del producto y evidencias de la reunión de requisitos. En el 8.3, documentos de requisitos y revisión de los mismos en distintas actividades. Actividad, documentos de requisito y evidencia de la revisión de los requisitos. 8.4, relación entre los requisitos y el proceso del diseño de nuevos plazos. Requisitos del diseño y del desarrollo. Alternativa para su cumplimiento y notas. Criterios de evaluación de proveedores. Entrada directa a la lista de proveedores. Criterios para la evaluación cuando la entrada no es directa. Y ya. Seguimos con la estación número 6. En donde encontramos el capítulo 9, que es la evaluación de desempeño. En el capítulo 9 encontramos los siguientes formatos. 9.1, el control de operacional y seguimiento de medición. Organización, ejemplos de control operacional, ejemplos de seguimiento y ejemplos de medición. Aquí, ¿cómo integrar este requisito? Entonces, procesos claves en la organización, características de los productos, seguimientos de medición y análisis, impacto significativo, claramente definido, disponer del soporte documental, operación de mantenimiento, control ocupacional, observaciones detectadas, objetivo de la mejora, propuesta más allá de la definición de los indicadores. 9.2, satisfacción del cliente, aspectos sí y no. Identificación de las expectativas del cliente, recopilación, análisis de datos y comunicación de la información. Listo, entonces aquí tenemos otro formato, método, ventajas y limitaciones. Entrevista cara a cara, entrevista telefónica, grupos de debates, encuesta por correo y encuesta en internet. Aquí tenemos identificar la satisfacción del cliente, recopilación de datos, análisis de los datos y comunicación de la información. En el 9.3 encontramos las etapas y actividades de una auditoría integrada. Etapas del proceso de la auditoría, actividades, agentes, inicio de la auditoría, planificación de la auditoría, preparación de la auditoría, ejecución, desarrollo del plan de acción y cierre del proceso de la auditoría. Tenemos planificar las auditorías, documentar el proceso de la auditoría, preparación de las auditorías y etapas de las auditorías y mejorar el sistema integrado de gestión. 9.4. Elementos de entrada a la revisión por la dirección. Entrada a la revisión en el ISO 9001, entrada a la revisión en el ISO 14001, entrada a la revisión en el ISO 45001 y entrada a la revisión integrada. Aquí encontramos la revisión por dirección y un plan de acción, acciones responsables, fechas de cumplimiento. La información de entrada puede ser considerada por dirección y documentación del sistema complementa la revisión. Revisión por dirección, intervalos planificados, ciclo vital. Ciclo vital, archivos de gestión, archivo central y archivo histórico. Listo.
Seguimos con la estación número 7. En donde encontramos el capítulo 10, que es la mejora. En el capítulo 10 encontramos el requisito 10.1, incidentes, no conformidades y acciones correctivas. En este tenemos el siguiente formato, que es la ficha de no conformidad: tipo, calidad, reclamación del cliente, medio ambiente, incidente, accidente, incidente sin daño y otros de seguridad y salud en el trabajo. En este encontramos cómo integrar este requisito: es crear un proceso de actuación común, documentar las no conformidades. En la ISO 45001 exige análisis de causas, y en la ISO 9001 identificar y documentar productos no conformes, revisar la eficacia, actualizar los riesgos, y en aspectos a tener en cuenta la corrección, acción correctiva, evitar que se pierda la información y preestablecer acciones para aquellas ocasiones que no se llegue a algún acuerdo con el cliente. También tenemos el 10.2, que es la mejora continua, pero con este no cuenta con un formato. Entonces, ¿cómo integrar este requisito? La consecución de los objetivos de la mejora, la detención de no conformidades, las acciones planificadas para abordar los riesgos, la adaptación y mejora de los procesos y el análisis de los resultados del seguimiento y la medición de indicadores de procesos. En aspectos a tener en cuenta: la ampliación de todos los requisitos, la metodología de las 5 S, la metodología de la resolución de problemas, las experiencias de clientes y la reingeniería de procesos. Bueno, esto ha sido todo el tema de los sistemas integrados de gestión y espero que le haya quedado muy claro. Muchas gracias.